de que no hay una preparación todavía suficiente. Pero vamos a dar por sentado que ya en 2000 años algo se preparó el pueblo y ya nos preparamos para oír del ministerio. Ya es tiempo. Ya el sumo sacerdote ya ha venido y no estamos recibiendo todas las explicaciones de ese glorioso ministerio. Creo que es tiempo entonces. Y voy a leer nada más que del ministerio de Melquisedec, que necesitamos un sumo sacerdote que sea permanente, es decir, que sea eterno. Aleluya. ¿Conoce usted algún hombre que sea eterno? No, ¿verdad? No, yo creo que no hay ningún hombre eterno. Entonces el sacerdocio de Cristo que nosotros necesitamos es un sacerdocio eterno. Estoy buscando el pasaje que nos va a dar la base. Vamos a ver capítulo, no sé por qué perdí el paso acá del pasaje. Vamos a ver aquí en el capítulo 5, la misión del sumo sacerdote. Nadie toma, dice el verso 4, este sacerdocio, sino el que es llamado por Dios. Y luego habla de que ese sacerdote nos tiene que dar eterna salvación, el cual Cristo, verso 7, en los días de su carne, por un solo sacrificio, salva para eterna, o más bien, salva eternamente a todos los que le obedecen. ¿Ya lo vio? Y entonces tenemos nosotros claro que este sacerdote tiene que vivir eternamente. Vamos a ver, dice en el capítulo 6, verso 20, constituido sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Usted sabe, los sacerdotes que había, los sumos sacerdotes eran temporales. Entonces dice, ahora necesitamos uno para siempre. Vamos a ver por qué y para qué. Gloria a Dios. Vamos a tratar de ponerlos en orden, porque cuesta un poquito hilar con el tema anterior. Pero los que han seguido el orden, los que han seguido la ruta de la explicación, van a ver, por ejemplo, que el sumo sacerdote nuestro, y recuérdense que de él estamos hablando, no entró a oficiar en el templo, ni en el tabernáculo terrenal. Entonces, quiero decir que no es un sacerdote de los lugares terrenales. Porque si hubiera sido que se trataba de purificar lo terrenal solamente, hubiera entrado al lugar santísimo del templo. Pero resulta que nuestro sumo sacerdote ni es de la tribu de Leví para entrar ahí, ni es ordenado sacerdote siquiera, mucho menos sumo sacerdote. No podía entrar. No ve que para que David, que es prototipo del Señor, pudiera entrar a oficiar a donde se encontraba el arca del pacto, tuvieron que sacar el arca del lugar santísimo, del templo, del tabernáculo, y llevarla a un lugar donde David podía entrar. ¿Me estoy explicando? Entonces el Señor, cuando Él rompió el velo con su muerte, con su cuerpo, del lugar santísimo, se suponía que iba a entrar al lugar santísimo. Se suponía que Él iba a consumar el sacrificio en el lugar santísimo.
pero hizo caso omiso del lugar santísimo. Él rompe el velo y entró a otro lugar santísimo, el del cielo, el del tabernáculo, que no es de esta edad, que no es de esta dimensión terrenal. Entonces, definitivamente, entramos a una dimensión en donde nuestro sumo sacerdote nos quiere hacer de la dimensión de él. En el otro tabernáculo. Ojalá que me esté explicando, pero no, me cuesta un poquito decirlo más. Entonces quiero decir que un día nosotros vamos a estar oficiando en el lugar santísimo del tabernáculo celestial. Y él como sumo sacerdote. Muy bien. Ahora, establecido eso, por esto es que tuvo que ser cambiado el sumo sacerdocio. Y tuvo que ser cambiado el sacerdocio. Y tuvo que ser cambiada la ley. ¿Por qué? Porque no se iba a oficiar acá. La prueba, hermano, la tenemos en que en cuanto nomás el Cristo de la gloria ofició en el lugar santísimo celestial, se derrumbó el templo terrenal. Más bien lo derrumbaron. El Señor permitió que lo botaran y hasta que araran el lugar donde estaba. Eso quiere decir, muy evidente, ya no va a servir el templo. Ya no hay necesidad de templo porque ya no hay sacerdotes de ese tipo. Porque ya no hay sumo sacerdote de ese tipo. ¿De cuál tipo? Del que había antes. Vamos a verlo. Para ser sumos sacerdotes del tiempo de la ley, se escogió hombres mortales y pecadores. Porque no había sin pecado. Por eso, para que ellos pudieran oficiar, yo creo que esto vale la pena atenderlo bien, para que pudieran oficiar tenían que limpiar primero con sangre de animales, o más bien cubrir el pecado personal. Una vez cubierto el pecado personal, podían entrar al lugar santísimo para cubrir el pecado del pueblo. Pero oiga esto, pero se morían. Tenía un día que morir el sumo sacerdote y heredaba el oficio a otro. Muy bien. Tenemos que revisar para entender esto perfectamente las ciudades de refugio. Usted sabe que las ciudades de refugio eran los lugares que Dios había escogido para amparar a los delincuentes involuntarios que eran perseguidos sin ley, solamente perseguidos por los enemigos, pero había que hacerles un juicio, condenarlos o no, depende del juicio, y entonces les daban ciudades de refugio. Pero es muy interesante que veamos que como era sombra nada más, las ciudades de refugio eran sombra, esa cobertura del amparo venía de la vida del sacerdote de turno. Es decir, en las ciudades de refugio había un sacerdote, recibía al supuesto delincuente, lo metía dentro de la ciudad y el perseguidor no tenía derecho de matarlo, de ponerle manos encima, mientras estuviera vivo el sacerdote. Bueno, usted se imagina que no había toda la seguridad del caso. A lo mejor ya era un anciano que estaba para morirse. O de todas maneras, al terminar su vida, se quedaba el otro flotando en el aire. No sé si usted se habrá preguntado, hermano, ¿qué garantía tenemos nosotros en la eternidad de que no va a haber un cambio en relación al pecado nuestro?
Si estuviéramos en la antigua economía, si estuviéramos todavía bajo el amparo de sumos sacerdotes mortales, no tendríamos seguridad. Por eso tenían que buscar uno que siempre estuviera vivo. Aleluya. Y que estuviera siempre en el oficio. Por eso él es sumo sacerdote para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces note, usted no necesita sacerdotes temporales ahora. Así como lo oye. Hermano, entonces quiere decir que los ministros, no, los ministros lo único que pueden es ayudarlo. Los ministros pueden aconsejarle y todo lo demás, pero ellos no son sacerdotes sobre usted. En el sentido sacerdotal de hacerse cargo de los pecados suyos. En ese caso, usted es sacerdote responsable de su propio caso. Aleluya. Entonces, ahora, como todos somos sacerdotes, perdone, todos. A ver cuántos creen que todos. En la iglesia todos hemos sido constituidos sacerdotes según el orden de Melquisedec. No somos sacerdotes, sacerdotes. Ahora, como nosotros somos constituidos sacerdotes, entonces necesitamos solo sumos sacerdotes. ¿Y dónde está su sumo sacerdote, hermano? A la diestra del Padre. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Para qué está el sumo sacerdote? Para interceder. ¿Por cuánto tiempo? Mientras viva. ¿Y cuánto tiempo va a vivir su sumo sacerdote? Para siempre. Entonces, como es para siempre, eternamente, en la eternidad, cuando vaya 1.000.000 de millones de años, ¿está él ahí intercediendo por usted? Entonces dice que el Señor juró por su propio nombre por dos cosas inmutables. La promesa que le hizo a Abraham. Y luego, ese juramento que le hizo a Abraham, ¿verdad? Y luego llamó un sumo sacerdote que no tuviera que morir más. Entonces le dijo, tú vas a ser el sumo sacerdote de esta nueva era que se inaugura ahora y nunca vas a terminar tu sacerdocio. O sea que eternamente vamos a tener nosotros intercesor. Es cierto, el mundo no va a tener, porque Él no solamente no intercede por el mundo, sino que va a dejar de hacer intercesión por los que han de salvarse cuando todos los que han de salvarse se salven. Y entonces se queda abogando por ellos eternamente, eternamente. Y es otra cosa maravillosa, que lo tuvieron que escoger que no tuviera pecado, que no tuviera que hacer sacrificio por él mismo y que al no tener pecado y no morir, él está en un solo, habiendo hecho un solo sacrificio. Hizo salvos para siempre a los que le obedecen. Muy bien, habiendo hecho ya la purificación de los pecados, o sea, habiendo hecho el sacrificio único por los pecados, ¿qué sacrificio queda por los pecados? Ahora vamos a entender por qué
en el sacerdocio y sumo sacerdocio de Melquisedec no hay ritos y no hay ceremonia. Dice que el sacerdocio arónico tenía muchas vestimentas y tenía muchos ornamentos y tenía tantas ceremonias y tanto ritual, porque era la manera de purificar como sombra, como figura las cosas terrenales. Pero en el otro tabernáculo que se ha inaugurado con la muerte de Cristo, se necesitan mejores sacrificios que esos. Por eso usted no tiene derecho a hacer ritos. Porque cualquier rito, cualquier ceremonia que usted haga, está como ofreciendo algo por el pecado. Y ya no queda sacrificio. Porque el sacrificio por el pecado lo hicieron una sola vez. Gloria a Dios. Y dice la Escritura que cuando ya se hizo sacrificio por el pecado, y ya no queda sacrificio más. El que ya está pagado, es decir, ya está cancelado su pecado. Donde hay perdón, verso 18 del capítulo 10 de Hebreos, dice, donde hay perdón de los pecados. Ahora quiero ver cuántos están perdonados de sus pecados. Levante bien alto la mano, no tenga pena. ¿Por qué está perdonado? Por el sacrificio de Cristo. ¿Hecho cuántas veces? Bueno, si ya está perdonado, oiga bien, le leo acá, ahora ya no hay perdón más, sacrificio más por el pecado. Ahora lo que usted tiene que hacer es confesar, arreglarse con el Señor, que es su intercesor, su abogado, y ya está arreglado. Y no queda sacrificio, no tiene que volver a morir él. ¿Por qué? Porque hizo completo el sacrificio. Ahora, al hacer completo el sacrificio, usted está cubierto totalmente. Hermano, ¿quién que está cubierto totalmente le falta que lo cubra? A ver cuántos están cubiertos totalmente. 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 Esto ya no le queda más que cubrirle. ¿Eh? Por eso el Señor dijo, muchas veces Israel los quise juntar debajo de mis alas, como la gallina junta sus polluelos debajo de sí, y no quisieron. Entonces ustedes van a sufrir lo que yo iba a sufrir por ustedes. Ahora, interesante, hermano, que aquí hace una comparación que es la que tenemos que estudiar un poquito. Vamos a verla. La comparación que hace, y es muy interesante, es que el sacerdocio nuevo de Melquisedec es un sacerdocio que sustituyó totalmente al otro. Porque en este nuevo pacto solo hay un sacerdote que no transfiere, un sumo sacerdote que no transfiere su ministerio. Es decir, intransferible. ¿Por qué? Porque los otros lo transferían, porque se morían. Y óiganlo bien claro. Ese sacerdocio ya no existe. Sucesores. Porque hay uno que ya no necesita sucesor. Aarón, ¿cuántos sacerdotes habría de Aarón para los días de Cristo? A saber cuántos. Centenares. ¿Y cuántos ha habido desde Cristo para acá? Uno solo. ¿Y para la eternidad?
Se acabaron los números, hermano. Muy bien, ahora usted sabe a quién tiene que recurrir. Este sacerdocio toma hombres. Perdón, el anterior toma hombres. Este también a uno que se hizo hombre. Pero ese que tomó en los tiempos de Aarón, llamados por Dios, hombres mortales, también dijo, pero yo voy a llamar el tabernáculo celestial, del cual es copia el que está en la tierra. Yo voy a llamar un sacerdote de acuerdo a la nueva dimensión del tabernáculo. Y la nueva dimensión del tabernáculo es una dimensión que no es de manos humanas. Entonces el sumo sacerdote tiene que ser diferente. Por eso tuvieron que cambiar los sacerdotes y tuvieron que cambiar la ley. La ley del tabernáculo terrenal era una ley exterior. La ley, si hay en el espíritu actual del tabernáculo celestial, es una ley que se escribe adentro. Ya se cambió entonces. Y entonces, antes había sacerdotes para el pueblo. Óigalo, antes en la era de Aarón, hasta que Cristo vino a morir, había sacerdotes para el pueblo. Ahora el pueblo es de sacerdotes. Lo que está diciendo ahí claramente, que el que oficia ahora al sacerdocio es el sumo sacerdote. ¡Qué belleza! Entonces quiere decir que, y como no se cambia, siempre vamos a tener el mismo sumo sacerdote y los mismos sacerdotes, porque el sumo sacerdote va a hacer eterno a los sacerdotes. Ahora, ¿por qué los va a hacer eternos? Porque como Él ya no se muere y el pago de Él es para que no se mueran los sacerdotes, entonces va a ser eterno el sumo sacerdote y eterno los sumos sacerdotes, y vamos a estar en ese orden de Melquisedec. Un aplauso al Señor completo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Ojalá que me esté explicando, hermano, porque estos son los vericuetos que dijo Pablo que eran difíciles. Dijo que costaba prepararse para entenderlos. Pero sigamos. Entonces quiere decir que ahora el tabernáculo o el santuario celestial es al que nosotros vamos a entrar. Yo siempre me preguntaba, qué curioso que el dueño del templo y del tabernáculo, el dueño, el Señor, para Él es todo, el heredero, ni siquiera se interesó por entrar a ver cómo era el lugar santísimo. Porque Él estaba haciendo didáctica. Él estaba enseñando a los de la tierra cómo se purifica en la tierra, sangre de toros, de machos cabríos, de animalitos, purificando en el tabernáculo terrenal como sombra de lo que se haría en el tabernáculo celestial. Por supuesto, en el tabernáculo celestial, la sangre de los toros, de los machos cabríos, de los animalitos, no purifica. Por eso tenían que hacerse mejores sacrificios para lo otro tabernáculo. Y los mejores sacrificios están concentrados en dos. El sacrificio de Cristo, que resumía todos los otros sacrificios. Todos. De tal manera que usted no puede hacer nada, agregar algo para pagar por el pecado. Como
no puede pagar la cuenta a alguien que ya se la pagaron. Ahora bien, ¿cuál es el otro que queda? El sacrificio del nuevo pacto es la alabanza. Ahora no entra con un cordero, ahora no entra con sangre, ahora entra con sacrificios de alabanza, de labios limpios. Aleluya. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia que tendrá en el nuevo pacto la alabanza? A veces decimos, vamos a ir a cantar, a adorar. Mejor llego solo cuando estén predicando. Yo quiero que note algo, hermano. No hay culto completo a Dios sin alabanza. Debe darse la importancia tremenda a la alabanza porque es el único sacrificio que quedó en el nuevo pacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que ahora lo que se tiene que oír no es ni gemido, porque ni gemían los corderitos, no es el degüello del cordero. Ahora lo que se tiene que oír es, gloria a Dios, aleluya, eso es, amén. Ahora, mientras más libertad tenga el sacerdote del nuevo cuño, del nuevo pacto, más libre tiene la entrada. Dice, vayamos con corazón limpio, con conciencia limpia, vayamos con toda confianza, entremos al lugar santísimo, no de la tierra, porque no hay. ¿Dónde está el lugar santísimo en la tierra? Yo sabía de un templo por ahí en no sé dónde, que hasta se dividía en lugar santo y lugar santísimo, y en atrio, pobres, rezagados. Y sabe usted que el que predicaba exigía que entraran, que siempre le dieran el frente para salir las gentes que hablaban con él, porque no había que darle la espalda al lugar santísimo. Pobre Señor, porque establecía que el lugar santísimo era acá. Por eso hay gente que dice, y se acerca y cuando viene por acá adelante, ya va bajando la voz y baja los ojos, porque aquí como que es más santo. No es más santo. No hay nada más santo que lo que debe ser santo dentro de usted. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces ahora cambió la cosa, hermano. Porque antes los sacerdotes respetaban el lugar santísimo, no entraban, se quedaban en el lugar santo, los idólatras no entraban al lugar santo, y ahora está roto el velo, ahora es otra cosa diferente, ahora el ministerio de Melquisedec utiliza inmortales. Bueno, vamos a ver algo más. Si usted nota, y vamos a reducir el tiempo por causa de los acontecimientos, usted quiere saber una cosa, mi hermano. En este caso del ministerio de Melquisedec, dice, y eso es muy importante, que Melquisedec recibió los diezmos de Abraham. Pero lo tremendo es que dice que ahí, en Melquisedec, recibió los diezmos del pueblo, uno que no muere. Y dice, acá en el sacerdocio de Aarón, recibieron los diezmos sacerdotes que mueren. Note eso. Quiere decir que había diezmo en la ley, ¿no? Para sacerdotes que mueren. ¿Y qué quiere decir? Que en este otro, pero allí, Melquisedec, uno que no muere recibía los diezmos. ¿Qué le está diciendo eso?
que los diezmos no eran solo de la ley? Y si usted sabe que se exigía diezmo antes de que Israel fuera fundado, con la ley escrita, usted sabe que el pueblo diezmaba antes del Sinaí. El diezmo de Jacob, antes de ser Israel. Entonces había un diezmo para todo el pueblo. Luego había un diezmo en la ley. Y luego hay un diezmo del sumo sacerdote que no muere. Eso es para los que alegan que no hay diezmo ahora. Claro que no se exige, pero se debe si no se paga. Entonces tenemos ese ángulo. Y ahora yo quiero que usted vea, hermano, que los sacerdotes de antes, dice, eran tomados del linaje de Abraham. Pero ahora dice, y hablando del diezmo, tomó los diezmos de Abraham, pero no era del linaje de ellos el que tomó los diezmos. Mire qué cosa más asombrosa. Lo que está diciendo es judíos, hebreos, tomaban los diezmos de los hebreos. Pero ahora, uno que está fuera de la nacionalidad hebrea, ahora, nuestro Cristo no es un Cristo nacional, es de todos. Ahora, él, que no es del linaje de Abraham, toma los diezmos. Qué tremendo. Muy bien, dejemos ahí eso de los diezmos, que no era el tema. Vamos a ver qué otra cosa podemos agregarle, porque ya estamos corriendo un poquito. El sacerdocio es sempiterno. Verso 24 del capítulo 7 de Hebreos. Dice, y aquellos fueron muchos sacerdotes, el 23, porque la muerte les impedía permanecer, mas este por cuanto permanece para siempre. Mire qué misterioso era Melquisedec. Habla indistintamente de Melquisedec y de Cristo. No tuvo fin de días, no tuvo principio de días, era sin pecado, no transfería su sacerdocio, era único, etcétera. Y ahora dice, tiene un sacerdocio sempiterno. Por eso, el Evangelio, la buena nueva que nosotros tenemos, el nuevo pacto que nosotros pregonamos, es superior al antiguo pacto, porque el antiguo pacto, con todo lo que tenía, hermano, con todas las florituras y toda la pinturería que tenía, los trajes con oro y con todo, bonito se ha haber visto eso, a los que les gustan las ceremonias, pues ahí estaban en su casa, pero fíjese que con todo y eso, era temporal, en pro de un sacerdocio que no hace ceremonia. Y hay gente que está acostumbrada a las ceremonias y encuentra muy simple, porque no hay ornamentos, no hay toda esa serie de cosas que se suprimieron, hermano. Por eso es que yo no me pongo traje ni me han nombrado para eso especial, ni ninguno que fabrica. Y yo le voy a leer donde dice en el capítulo 7, mismo verso 17 y 18, queda abrogado, por tanto, el mandamiento anterior. Del antiguo pacto queda abrogado.
Porque hay gente que quiere vivir, y esa es una apostasía de la cual hablo aquí, porque hay gente que quiere vivir en la ley y en la gracia. Porque hay gente que quiere vivir en el oropel, en la ceremonia, en el rito, y dice que mientras estuvo en pie el templo, había ceremonia, porque no estaba abierto el lugar santísimo del verdadero tabernáculo. Pero en cuanto se abrió con la muerte de Cristo, el verdadero tabernáculo, hermano, ya no había por qué ir a hacer ceremonias al templo. Y como la gente se queda acostumbrada a sus tradiciones, les tuvieron que botar el templo. Porque los hermanitos de la iglesia al principio iban a hacer sus ceremonias al templo y luego iban al culto de la gracia. Algunos hasta se rapaban. ¿No ves que Pablo lo tuvo que hacer una vez para salvar la vida? Algunos entraban a purificarse con ceremonias y con abluciones y con lavatorios y con esto y con lo otro en el templo y después iban a alabar a Dios. Y cuando se terminó la economía con la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, dijo, bueno, ya, ahora no van a tener dónde irse a alabar, porque el templo fue arrasado. Y ya llevan 2000 años de no tener dónde. Y sin embargo no recurren al verdadero tabernáculo. Y la apostasía es, por eso es que dice aquí en Hebreos, ahora lo entiendo mejor, porque dice dejemos ya las palabras del comienzo, los rudimentos, que de obras muertas y que de abluciones y que de bautismo y que de esto y que de lo otro, y vamos a la perfección. Ahora note usted, quiere decir que mientras unos van a la perfección, progresando en la doctrina, adentrándose en las profundidades de la doctrina y no de las ceremonias y de las tradiciones, otros van de regreso a las tradiciones. Y aquí le llama apostasía, al regreso a las tradiciones. Capítulo 6. Dejando ya todo eso, dice, para que no vaya a ser que volvamos otra vez a lo que hacíamos antes, devolviendo la fe. Devolviendo la fe, habiendo probado a Cristo, habiendo, vamos a leerlo aquí literalmente, habiendo sido iluminados, capítulo 6, verso 4, habiendo sido iluminados, habiendo gustado, dice que está hablando a los hebreos, que querían regresar a su ceremonia, que querían regresar otra vez a los machos cabríos y a los corderos. Déjeme decirle, ¿sabe qué era eso? Aquí está el Cordero de Dios, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, pero aquí tengo mi corderito. Eso es. Pero allá está el Cordero de Dios, sí, pero aquí está el mío. Y como así me enseñaron mis padres, en eso muero. Entonces regresaban a la sangre de los animales. Mire cómo dice acá. Sin embargo, estaban iluminados, habían gustado el don celestial, habían oído de Cristo, habían puesto su fe. Ahí aún habían sido participantes del Espíritu Santo y habían experimentado la bondad de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero han recaído, ahí está, se volvieron otra vez a los viejos rudimentos, se volvieron otra vez a las ceremonias, se volvieron otra vez a lo que ahora no puede ser suficiente, puesto que hubo un sacrificio mejor.
Y entonces dice, y oiga la sentencia, es imposible que esos que quieran salvarse en su ceremonia, Cristo los pueda salvar. Porque sería imposible que otra vez se arrepintieran crucificando de nuevo al Hijo de Dios. Quiere decir que hay un momento en cierta forma cuando la fe ha sido puesta, pero que no ha habido digestibilidad en el cuerpo de Cristo, que se puede devolver todavía la fe. ¿Oyó eso? Hay un momento en que se puede llegar a devolver la fe y se muere la persona otra vez. Y es imposible volverla a hacer nacer de nuevo. Eso se llama apostasía irreversible. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de aquella gente que estaba saliendo del judaísmo para entrar en el reino. Pero que habían depositado la fe y luego la devolvían y se regresaban a su Cristo. Y querían ser salvos en el altar del templo, cuando el Señor había muerto por ellos y lo estaban rechazando. Y es así como vemos entonces que dice que estos ya no les queda, porque exponen a ignominia pública a Cristo, no les queda esperanza, sino dice, óigalo bien hermanos, porque la tierra que bebe la lluvia era Cristo, la bendición de arriba para abajo, y que cae muchas veces sobre ella, sobre la tierra, produce plantas útiles, da frutos. Pero para aquellos, para quienes es labrada, dice, y participa de la bendición de Dios, el que se queda pues absorbiendo la lluvia y produciendo el fruto. Pero oiga lo que dice enseguida, pero los que producen espinas y abrojos, esa tierra es reprobada y está próxima a ser maldecida. Y su fin es la salvación, dice. ¿Qué dice? El fuego. Entonces hay quienes voluntariamente se pueden ir. No estamos hablando de la iglesia ungida, de la iglesia digerida. Estamos hablando del llamamiento a poner la fe en Jesucristo. Aquella gente que oye, aquella gente que viene, aquella gente que se goza, aquella gente que se emociona, aquella gente que está oyendo la buena palabra, aquella gente que está y está y está, pero se vuelve atrás a los viejos rudimentos y menosprecia la sangre de Cristo. Más, oiga bien, está hablando el reino, ¿no? Pero en el verso 9 del capítulo 6, está hablando otra vez a los cristianos de la iglesia. Y dice, pero de vosotros, carísimos, esperamos cosas mejores, no regresar atrás, y cosas que conducen no al fuego, sino a la salvación. Gloria sea al Señor. Hermano, ¿para dónde va usted? Si ya le pusieron el sello de las arras, lo van a llevar, lo van a conducir, si ya lo digirieron en el cuerpo, pero si todavía está en busca de su salvación por la fe en Jesús, tenga cuidado de volverse a los viejos rudimentos. Tenga cuidado de volver a querer hacer aquello que Cristo abrogó. Tenga cuidado a querer ejecutar otra vez aquello que Cristo dijo que era la sombra del cuerpo. Y tenga cuidado de quedarse con la seña en vez de quedarse con el poder.
tenga cuidado de que en vez de que reciba el cuerpo de Cristo, su amado esposo, como esposo, se quede con la fotografía, enamorado de una foto. Nosotros esperamos algo más que una foto. Cuerpo de Cristo, al cual adoramos y alabamos en espíritu y en verdad, en el verdadero tabernáculo hecho en los cielos. ¡Aleluya! ¿Cuáles son los ritos y las ceremonias de hoy? Entrar con alabanza, entrar con corazón sincero, y hay solo dos cosas memoriales. Solo dos testigos hoy. El bautismo de agua y la Santa Cena. Y los dos rememoran la muerte de Cristo. Los dos. Sepultados en su muerte, en el bautismo. Y luego recordando su muerte en la Santa Cena. Hasta que regrese. Y aparte de esas dos cosas, hermanos, ni fiestas de 15 años, ni natalicios en la iglesia, ni ceremonias de ninguna clase, ni matrimonios. Oiga lo que acabo de decir. Me refiero, nada en la iglesia que sustituya el culto. Se pueden hacer esas cosas aparte, necesarias, pero el culto de Dios no incluye más que alabanza, adoración, Santa Cena y bautismo de agua. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Menos mal que aquí no se pide el templo donde se adora así, masivamente, para baby showers. Porque ni en español lo dicen, ¿verdad? Y no se pide tampoco para, ¿cómo se llama eso? Para recibimientos, ni para 15 años. No estoy diciendo que no se debe si quiere celebrar 15 años cada vez. Al que lo haga feliz, que lo haga. Pero que no metamos novedades que no están ordenadas como culto al Dios vivo. Y evitemos las ceremonias y los ritos. Porque Dios nos enseñó que hay que alabarlo en espíritu y en verdad. Vamos a levantar las manos al cielo. Aleluya. Salimos un poquito temprano, vamos a cortar la vida larga. Antes de despedirnos, queremos bendecir un poco de parte del Señor. Todos los sacerdotes del orden de Melquisedec y nuestro solo sacerdote único, vamos a irnos a casa felices y contentos de estar en esta novedad eterna del nuevo sacerdote. Le vamos a decir al Señor algo en nuestros corazones y yo voy a orar por la bendición. Y luego cantando, no vamos a ir todos a nuestros hogares. Padre, bendice esta reunión, bendice al que vino con hambre, al que abre su corazón, al que ha entendido tu palabra. Bendícelo, Señor, amplíale, revélale de tal manera que tu nombre sea glorificado. Que en esta noche vayamos contentos, felices de ser sacerdotes de la nueva economía, del nuevo pacto. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús.
reciba bendición en su cuerpo, alma y espíritu. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Vamos a cantar, para que cantando vamos a despedir de los hermanos.